Bueno, estamos encantados, Pedro. Gracias por haber asistido a este encuentro. Nos motiva, es motivador para nosotros dar a conocer cuánto talento hay en Latinoamérica, cómo estas grandes personalidades construyen, crean, abren puertas y nos dan a conocer su país, su cultura y su lenguaje. Saludos desde Villarrica, del Espíritu Santo, capital del departamento del Guairá, de la República del Paraguay, desde el corazón de Sudamérica. Déjame, voy a compartir parte de tu obra. Aquí tengo algunas obras tuyas que quiero compartirlas, o sea que para reconocer a Pedro, esta imagen ejemplifica lo que eres, lo que amas, y son las simbologías donde tú te sientes lo que es la representación de toda tu vida. Esta obra, por favor, ¿nos podrías hablar? Bueno, esta es una caricatura que me habían regalado a mí justamente con mis pasiones. Como verán, ahí hay una cantidad inmensa de libros. A mí me gusta la lectura, tengo una muy rica biblioteca con muchísimos libros y hoy en día también invirtiendo un poco en libros digitales. Están las dos caras del teatro, ¿verdad? De la felicidad y la tristeza. Está la copa de vino en mi mano. Tenemos micrófono, como soy locutor de radio, de televisión, maestro de ceremonia de eventos, entonces instalaron también un micrófono frente al escritorio. Ahí tenemos una pequeña estatua de la diosa Astrea. Como soy abogado, profesional del derecho, entonces también instalaron allí una pequeña diosa Astrea. Y estamos viendo copas. Estas son copas de mi club de Paraguay, que es el Club Olimpia. Es el club campeón en 3 oportunidades de la Copa Libertadores de América, es campeón del mundo, uno de los clubes con más glorias deportivas en Paraguay. Entonces, eso es lo que más o menos indica esta caricatura que me había regalado hace 6 años atrás aproximadamente un amigo. Y bueno, tengo la remera del Club Olimpia, que es un club de fútbol de nuestro país, reitero que del cual también soy socio y mi familia. La Pero caricatura. hay un pequeño club especial hace 3 años, que un club de mi ciudad que se llama Guaireña Fútbol Club representa a mi departamento y a mi ciudad en el torneo oficial del fútbol paraguayo. Es el único club del interior que participa de este campeonato. Y también he escrito una letra para este club que se llama Guaireña, cuyos colores son la celeste y blanca. Y esa música, esa marcha deportiva, se difunde en todos los compromisos de Guaireña, en el estadio e igualmente en los canales de televisión y la radio. O sea, es el himno oficial del club de nuestra ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, y para mí también es un gran honor que haya aportado esto para un club que está ahora a mitad de tabla de posiciones para arriba en los últimos 3 campeonatos oficiales. Muy bien. Aquí tenemos la siguiente imagen. Sí. Ese libro se llama Paraguay, mayo de 1811, es el libro que acá estoy mostrando. Es un libro escrito en forma conjunta con un amigo de infancia, Gustavo Adolfo Traversi. Es una obra de teatro que escribí para el bicentenario de la independencia del Paraguay en el año 2011. Este mismo libro o texto teatral lo he llevado a escena con el elenco de teatro de la Universidad Nacional de Villarrica, UNVES, en donde estoy como director desde su creación, y habla un poco de lo que fue la gesta libertadora de nuestro país, la independencia del Paraguay. Fue realmente un libro que me dio muchas satisfacciones personales, tanto como un material literario y tanto también como un texto que fue llevado a escena para una obra teatral. Excelente. Vamos con la siguiente. Aquí. Sí, es el libro El Grito del Mensú, que es un libro, una recopilación de cuentos en español traducido al guaraní. Por eso dice ahí el Grito del Mensú, cuentos del Paraguay, y la traducción abajo, Mensú Zapucay, Paraguay Mombe Una, edición bilingüe español-guaraní. Son en total 15 cuentos que prácticamente
se trasladan desde la conquista hasta nuestros días. Tenemos diferentes cuentos que hablan sobre sucesos que ocurrieron y que con una pizca de ficción, que como siempre tenemos los escritores de guiones de cine, de novela, de cuentos, de ponerle también la parte nuestra, la creación nuestra, deleita al público. Es el último trabajo publicado. Recuerdo que en una conversación anterior me comentaste sobre una pequeña historia de este cuento. ¿Nos podrías volver a recordar la historia? Sí, doctora, tal como habíamos conversado al saber que usted es del Ecuador, hay un cuento muy especial que tiene mucho que ver tanto con Ecuador como con Paraguay y en especial mi región, el departamento. Villarrica del Espíritu Santo fue fundada el 14 de mayo de 1570 en la provincia del Guairá por el capitán Ruiz Díaz de Melgarejo. Lo llamó a la ciudad como Villarrica del Espíritu Santo, creyendo que existían minas de oro o de plata en cercanía del lugar en donde fundaron la ciudad. Lastimosamente, la realidad no fue así. En el famoso camino al Dorado de Perú ocurrió esto, ¿verdad? Bueno, después de más de 400 años ocurrió el milagro. Villarrica se instaló o está cerca de una zona de mina de oro. La ciudad de Paso Yobay, que queda aproximadamente 40 kilómetros de nuestra ciudad de Villarrica. Existen yacimientos de oro y hay minas también explotadas por empresas multinacionales. Toda esta fiebre de oro nació a raíz de una historia de amor que surgió en España en la década pasada, cuando se conocieron un hombre, un caballero ecuatoriano y una mujer paraguaya de esta zona del Guairá. Luego de conocerse, de conocerse y de que naciera ese amor, vino la famosa crisis europea de la década pasada, en que tuvieron que emigrar nuevamente hacia Latinoamérica y de común acuerdo el ciudadano ecuatoriano y la paraguaya dijeron, bueno, vamos a ir a vivir en Paraguay, ahí es buena la economía, vamos a ir a cultivar tierra y mucha tierra. Y esta pareja vino a cultivar, lastimosamente vino una temporada de sequía, no les fue bien la cosecha, todo el poco dinero que trajeron como ahorro desde España fue apagándose hasta que, bueno, este ciudadano ecuatoriano comenzó, una tarde, verá, salió a pasearse, comenzó a seguir el curso de un arroyo, hasta que vio entre el agua cristalina, parecía algunas piedritas brillantes. Y comenzó a extraer y se dio cuenta que era efectivamente oro. Por eso que este cuento se llama Pepita de Oro. Este ciudadano comenzó a juntar, a recolectar muchísimas pepitas de oro en varias botellas descartables de gaseosa y se forró de dinero, de fortuna, hasta que un día dijo, hasta aquí. Y convocó a toda la población vecina, las compañías vecinas, y les comentó la noticia. Bueno, quiero comentarle a ustedes de que yo afortunadamente soy una persona rica, gracias a que pude descubrir que en el arroyo de ustedes hay muchas pepitas de oro. Entonces, yo voy a viajar, me voy al exterior y quedan ustedes para que puedan colectar esas pepitas de oro. Esa historia real fue trasladada a este cuento que se llama Pepitas de Oro. A raíz de esa reunión y esa conversación, bueno, vino la fiebre de oro, similar tal vez a lo que fue la fiebre de oro de California o de otros puntos en cuando todos se volvieron locos por buscar el oro en los cauces del arroyo y bueno, ya después comenzar a cavar a profundidad, a buscar en algunas minas, etcétera, etcétera. Trabajo que hasta hoy en día sigue vigente tanto en forma artesanal
como así también en forma minera industrial. Bueno, ese es uno de los cuentos que se llama Pepitas de Oro. Qué interesante. Ese cuento y otros lo tenemos en este gran libro, El grito del Mensú. Muy bien, Pedro. Vamos con la siguiente obra. Perdón, bueno, este es más o menos como mi bestseller. Son más de 5.000 libros vendidos para nuestro país, es muchísimo. Es un libro es un texto teatral que se puede leer como cuento o se puede verlo como una comedia paraguaya. También está en edición bilingüe, tanto español y guaraní. Se llama El Gaucho Guaí, está inspirado en una poesía que se llama El Gaucho Guaí. Ocurre que siempre se le identifica a nuestro departamento del Guairá y en especial a nuestra ciudad de Villarrica como una ciudad en donde todo es al revés. Por ejemplo, anteriormente teníamos un cartel que decía bienvenido a Villarrica y vos estabas saliendo de la ciudad de Villarrica. Teníamos ventiladores de techo por las paredes de una iglesia. En fin, había muchas cosas muy características del guaireño, por eso siempre al guaireño se le decía guaí, guaí al revés, porque hacía muchas cosas del revés. Y este poema, El Gaucho Guaí, habla de la idiosincrasia, de la característica del guaireño al revés. Y fue un libro que tiene caricatura de los más grandes caricaturistas de periódicos, revistas y redes sociales de nuestro país, como Escaló, Casartelli y Nico. Tiene aproximadamente unos 30 caricaturas en colores que ilustran estas pequeñas escenas teatrales que, reitero, uno lo puede leer o lo puede ver. Pero sí es comedia, es muy jocosa, principalmente para la gente de nuestro país que quiere reírse y que gusta un poco de la comedia. Del humor, qué bien. Y la comedia, ¿cuándo se la cuenta en español? ¿Es el mismo sentido en el guaraní o tienes que cambiar la obra? ¿Cómo es cuando tienes que ponerla en escena? O sea, es bueno, sí, la percepción. generalmente nosotros en Paraguay decimos que tenemos 3 idiomas, el español, el guaraní y el yopara. ¿Y qué es el yopara? El yopara es la mezcla del guaraní y el español. Y es lo que creo que la gran mayoría de los habitantes del Paraguay hablan, por lo menos el 60% hablan el yopara, la mezcla del guaraní y el español. Entonces, la obra es más jocosa, más graciosa y se hace en yopara. Yopara en español sería mezcla, sería la traducción de yopara, mezcla. Bueno, entonces, Gran desde mi punto de cuento. vista, esa mezcla del español y el guaraní lo hace bien jocosa la comedia y le hace reír muchísimo a la gente. Interesante. Esperamos que algún momento tenemos la ocasión de escucharla. Sí, sí, tenemos grabaciones que podemos compartir con ustedes. Claro que sí. Muy bien, vamos con la siguiente obra. Muy bien, la siguiente obra que tenemos es El Bardo Inmortal y dice que es un monólogo teatral. Cuéntanos sobre esta obra. Bueno, esta obra está inspirada en un gran poeta guaireño, nacido en Villarrica, y un gran poeta del Paraguay. Si ustedes ponen grandes poetas del Paraguay, le va a aparecer en primer lugar Manuel Ortiz Guerrero, que es un poeta, por sobre todas las cosas, amante del estilo de Rubén Darío, del romanticismo de aquella década del siglo pasado, las primeras décadas del siglo pasado. Ortiz Guerrero nació en el año 1988, falleció en el año 1933. Fue un gran poeta entre 1910 al año 1940 aproximadamente, aunque él falleció en el 33. Y es el mismo poeta que sale y va contando su vida entrelazada con poesías de su autoría.
yo lo que hice fue hacerle hablar al poeta, al bardo inmortal. ¿Por qué bardo inmortal? Porque es un poeta que jamás va a morir, como Manuel Ortiz Guerrero. Entonces, él va relatando su existencia, su vida en el escenario, eh, entrelazado con poemas de su autoría, donde él efectivamente va contando parte de su vida. Hablar de Ortiz Guerrero dedicaríamos días, porque es uno de los más grandes poetas que tiene nuestro país. Y este monólogo teatral viene también en las dos versiones, en la versión en español y la versión en guaraní. ¿Por qué siempre estoy escribiendo en español y en guaraní? Porque también en los colegios, en las escuelas, en las universidades, se estudia, se lee literatura en guaraní. Entonces, para los amantes de la literatura en guaraní, también tienen tanto la versión en español como la versión en guaraní. Excelente, muy bien, vamos avanzando. Ok, tenemos aquí, muy bien, vamos a ver. Hemos visto varias obras, la poesía, y nos gustaría adentrarnos en la cultura de Paraguay. Por ejemplo, me gustaría que nos hablaras de la pintura, cómo se da el desarrollo de la pintura, qué pintores destacan, o dentro de la literatura. En la literatura, ¿por qué se caracteriza más Paraguay? Por ser, haber más poetas, escritores. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre la cultura del Paraguay? Bueno, Paraguay es un país en donde tenemos muchísimos escritores, muchísimos poetas, muchísimos artistas plásticos también. La cultura paraguaya está identificada un poco con un grande como fue don Augusto Roa Bastos. Gran parte de las novelas de Augusto Roa Bastos fueron escenificadas acá en la zona de mi departamento del Guairá, porque él su infancia y una parte de su adolescencia lo vivió en una localidad que se llama Iturbe, que se encuentra aproximadamente a unos 15 kilómetros de nuestra ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Claro, bueno, es universalmente conocido Basto Roas y ha influenciado también en la literatura latinoamericana. Entonces, estas influencias es lo que hace que eh, uno vaya evolucionando dentro de la literatura. ¿Alguna anécdota que hayas tenido de cuándo llegaste a conocer, cómo fue ese encuentro con el conocimiento de este escritor? Bueno, Augusto Roa Bastos siempre fue mi ídolo. Tuve la oportunidad de contactar en dos oportunidades con él. Las dos oportunidades fue durante dos visitas que hizo a Villarrica. Conversaba con él, le contaba que a mí me gustaba su trabajo, que también escribía. En esa época todavía no publicaba mis libros. Y me decía, tenés que publicar, se tiene que saber. Y me daba algunos consejos. Por ejemplo, me acuerdo que me decía, Pedro, un libro siempre, sí o sí, tiene que tener una buena portada, tiene que tener un buen prologuista, algún escritor famoso, periodista famoso que te pueda escribir tu prólogo. Y después el resto, el contenido bien trabajado y por sobre todas las cosas ser celoso de las correcciones. Siempre recurrir a un corrector de estilo para que pueda mirar tu trabajo y por sobre todas las cosas pueda darle la forma característica principal. Me gustó mucho su libro Yo el Supremo, que fue la primera novela que leí y que hablaba sobre el doctor Francia. Y eso también me inspiró a escribir un cuento que después se transformó en una obra de teatro y ahora en una novela, también sobre el doctor Francia, que fue un dictador o fue un presidente que dirigió Paraguay durante muchos años, después de la independencia paraguaya, entre 1816 aproximadamente al año 1840. Y fue un personaje, una personalidad de aquella época en la cual, o en el cual se inspiró Roa Bastos. Yo también tuve una anécdota y por eso escribí un cuento que se llama El día en que murió Sultán. Sultán es el perro del doctor Francia. Mi abuelo, cuando yo era pequeño, me había comentado que también
su bisabuelo le había comentado que era guardia en la casa de gobierno del doctor Francia, y que quisieron envenenarle al doctor Francia con enviándole carne envenenada, y que las sirvientas de él, antes de cocinar, dieron la carne al perro, a Sultán, y Sultán falleció envenenado cuando la carne iba para el entonces presidente de aquella época. Y de ahí viene lo del día en que murió Sultán. Y la influencia que tuvo en mí Augusto Roa Bastos, tanto en muchos de mis poemas, como así también en mis libros, y principalmente en este cuento, El día en que murió Sultán, que me obligó un poco a leer por lo menos 3 veces su libro Yo el Supremo, y también los libros de historia de aquella época, para contrastar el relato de mi abuelo, como también las etapas cronológicas de la vida del doctor Francia con referencia a mi trabajo literario. Extraordinario. Bueno, Pedro, tenemos a una gran admiradora suya, a Ángeles Ibarra, y quien nos hizo el honor de ponernos en contacto con usted. Ángeles, una pequeña opinión. ¿Qué te parece estos encuentros culturales? Me refiero que tú eres de Argentina, pero tienes esa ascendencia paraguaya. Sí, mi mamá es del Paraguay, de la ciudad de Villarrica, de donde el señor es. Así que, como el doctor Pedro Paredes dice, no es fácil leer al doctor a Augusto Roa Bastos. Principalmente tengo ahí acá el libro Yo el Supremo. Es como leer a un Borges. Es bastante difícil a un lector por primera vez leerlo. Así que, pero como yo leía a Borges, ya me resultó un poco más fácil leerle a Yo el Supremo. Eh, yo respiro por la literatura. Usted también tuvo los profesores que, yo tengo entendido que se graduó en St. John, que tuvo al doctor Toscano, una eminencia, doctora Gazarian es una eminencia de Colombia, y toda la verdad que tanto usted como yo somos afortunadas, pero la literatura crecí entre radios escuchando a Borges. Esto justamente el hecho de convivir entre la poesía, la literatura y la música. Sí. Nos comentabas, Pedro, nos comentaba también, ¿hay un acercamiento, por ejemplo, del tango hacia el Paraguay? ¿O sí, cuáles son los sonidos, las melodías del Paraguay? Y su poesía, ¿cómo incursiona en la música? Bueno, Paraguay tiene 2 ritmos característicos, ¿verdad? Que es la polca paraguaya y la guarania. Justamente en la creación de la guarania le tenemos a José Asunción Flores y al poeta Manuel Ortiz Guerrero, de quien te estaba hablando con respecto al próximo libro. Y bueno, hay cierta influencia también de la música paraguaya en el litoral argentino, como es el chamamé, que tiene un ritmo similar a la polca paraguaya. Hay incluso muchos estudiosos dicen de que el chamamé nació en Paraguay, que un paraguayo como fue don Eladio Martínez llevó hasta Corrientes. En fin, hay influencia de muchos estilos musicales en nuestro país. Excelente. Y la poesía, en cuanto a la poesía, ¿hay poetas que musicalizan su obra, o la música invita a darle las palabras al sonido? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay mucha poesía? En el caso suyo nos había comentado de que algunas de sus poesías se fusionaron con la música. Sí, hay muchas letras mías que fueron musicalizadas en diferentes melodías, en lo que es la polca paraguaya, la guarania, baladas, incluso hay un ritmo folclórico argentino que se llama gato. También hay letras mías en tango, que es una melodía universal. Igualmente hay marcha deportiva. Te hablaba de Guaireña Fútbol Club, de la música dedicada al club de nuestra ciudad de Villarrica, que tiene la letra. Y también entre esos tenemos la ópera de origen italiano, pero también con un toque paraguayo, al tenerle a un gran músico y director de orquesta formado en Italia, en el Conservatorio de Santa Cecilia. Estoy hablando del maestro Diego Sánchez Hace,
quien es un gran músico, un gran director de orquesta y que es creador. Y ha creado muchísimas óperas, muchas lindas músicas. Y en este caso también siempre recurre hasta mí para ponerle un poco de letras a las ideas de él. Y yo le digo, maestro, ¿por qué vos no le pones? Y me dice, Pedro, es lo mismo que, no sé, a vos te pidas que ¿por qué no le pones música? Lo tuyo es la letra y lo mío es la música. Y gracias a Dios tengo esa gran suerte de que mis pequeños aportes, mis pequeñas creaciones para él hayan sido llevadas a escena en grandes teatros de Europa y de Latinoamérica. Excelente. O sea, Paraguay se considera más musical o literaria. Si tenemos que hacer, ¿hacia dónde inclina más? Yo creo que inclina un poco más hacia lo musical, tiene más fuerza lo musical, pero sin dejar de lado lo literario. Hay una generación enorme de gente que están incursionando en la literatura y tienen mucho futuro hacia adelante, participando de grandes concursos de cuentos, de novelas, incluso ganándolo a nivel internacional. Eso significa de que no todo está perdido, de que hay mucho futuro todavía en el ámbito tanto literario como musical. ¿Nos podrías dar algunos nombres de las personas que destacan o de aquellos también que han hecho historia dentro del país y internacionalmente? Bueno, tenemos a grandes como Vera, Casaxia, y Elio Vera también es de Villarrica, falleció. El doctor Ramiro Domínguez, que también es de Villarrica, Premio Nacional de Literatura. Por eso te decía al inicio de que Villarrica es la capital del arte y la cultura, es una cuna de grandes intelectuales. Por lo menos la mitad de los grandes intelectuales nacieron en Villarrica o en el departamento del Guairá. También uno se va a un festival artístico y se encuentra también con la mitad de los grupos musicales que actúan en ese festival son de Villarrica o de la zona del departamento del Guairá. De ahí lo de Villarrica, capital del arte y la cultura. Es una ciudad rica y que ha aportado muchísimo al arte y principalmente a la literatura nacional. Hay una lista inmensa de gente, por ejemplo, en pedagogía, tenemos, acá nació el más grande de los pedagogos de América Latina, como fue Ramón Indalecio Cardoso, el padre de la pedagogía activa y estudiado hasta hoy en día, incluso su sistema educativo implementado en Israel, por ejemplo. Y él nació en Villarrica. Fue uno de los más conceptualiza? Perdón, ¿cómo se conceptualiza esta pedagogía activa o interactiva? Y es una pedagogía abierta, un poco participativa, en donde participan, o sea, se salió de ese molde, diríamos, de que solamente todo era la institución educativa. Ramón Indalecio Cardoso le dio participación a toda la comunidad, a los padres de familia, a la comunidad en sí, dentro de la formación de ese niño. Entonces, esa pedagogía activa, que no fue creación prácticamente de Ramón Indalecio Cardoso, pero que sí surgió como un gran proyecto suyo para la educación latinoamericana, sigue hoy en día vigente. Es lo que vemos actualmente. Yo creo que si él seguía vivo en esta pandemia, hubiera tenido mucha participación en lo que hoy en día es la educación virtual, mirado desde otro punto de vista, más pedagógico y más humano por sobre todas las cosas. La palabra humanidad que tanto necesitamos dentro de nuestra educación. Muy bien. Y en cuanto a la educación de la parte infantil, se incentiva esa conciencia del conocimiento de su cultura. ¿Cómo lo llevan los niños, los jóvenes? Bueno, te puedo hablar de la educación preescolar, desde el jardín de infante, el preescolar, antes de entrar a la escolar básica, del primer grado para adelante. Prácticamente desde el jardín se está dando mucho aliciente y mucho incentivo a la parte artística. Por ejemplo, los niños aprenden a bailar la danza paraguaya. Los niños de 3, 4 años se van con su pollerita de danza. El chiquilín de 3, 4 años se va con su sombrero pirí.
un sombrero típico de nuestra zona, de nuestro país, recitan en guaraní, declaman las poesías en guaraní, eh, actúan en guaraní, pequeñas obras de teatro. Entonces se insiste mucho en la identidad de la cultura paraguaya desde la educación preescolar, mirando hasta la universitaria. Nos comentabas que habías escrito una ópera en guaraní. Si yo estoy tratando de imaginarme esta ópera en guaraní, ¿cómo es ese contexto? La expresión en guaraní, la música en guaraní, los instrumentos, el sonido que emitirían, ¿cuál sería? Bueno, esta ópera se llama Ñomonguetá, está inspirado en una poesía de otro poeta guaireño, el doctor Modesto Escobar Aquino, que había escrito en el año 1992 cuando se conmemoró 400 años de 500 años del encuentro de dos mundos. Él escribió una poesía que se llamaba Ñomonguetá Cristó Colóndide, o sea, conversación con Cristóbal Colón, donde un indígena se encuentra con Cristóbal Colón y hay una conversación imaginaria entre ellos, en donde le habla a Cristóbal Colón de cómo está hoy el continente americano, comparando con lo que fue cuando él vino con todos los españoles, entre comillas, ¿verdad? A descubrir este nuevo mundo. El maestro Diego Sánchez Hace recurre a mí, me dice: Pedro, yo necesito que le pongas un prólogo a esta obra, pero quiero que sea un prólogo actual, desde el punto de vista actual. Entonces yo escribo la parte final en guaraní, en donde el indígena conversa con Cristóbal Colón de la situación actual. Y me dice el maestro: quiero que sea más dramático, creo que sea más fuerte como toda ópera. Entonces este hermano nativo de nuestra tierra habla con Cristóbal Colón y le explica y le cuenta la realidad, que son expulsados de sus tierras. Acá, por ejemplo, tuvimos graves problemas, expulsados por su tierra por grandes cultivadores de soja, de empresas mineras. Le dice de que se va al hospital, no es atendido, su gente muere por falta de atención médica, su gente muere por falta de medicamento, que pasan hambre, que vienen en la ciudad y también son desplazados, que sus niños van a los semáforos y piden comida, piden dinero, piden limosna. Y realmente es muy fuerte la última parte donde yo escribí, hasta que en el final este hermano nativo de nuestro continente, un indígena guaraní, agarra un cuchillo y le dice a Cristóbal Colón que ya no quiere vivir. Entonces se saca la vida y muere en escena. Es una obra muy fuerte y muy real. A veces la realidad es cruda y es fuerte y a veces hasta censurada, pero es la realidad, es lo que tenemos. Es un solo actor, un solo cantante en escena. José Mongeló, un gran tenor de nuestro país, de la Orquesta Sinfónica del Paraguay, del Congreso Nacional, es el que interpreta al indígena desde el inicio hasta el final de la ópera. Y no tiene acompañamiento de orquesta, él mismo canta y él mismo ejecuta instrumentos indígenas, entre ellos está el gualambao, flautas, instrumentos autóctonos de nuestra tribu, ¿verdad? Llevado a la escena. Y es una belleza. Ya lo creo, porque estamos... No tuve la experiencia ni la suerte de viajar con ellos a pesar de ser invitados, ¿verdad? Mis compromisos me impidieron, pero me dijeron que ellos se fueron con miedo a Europa. Esta ópera se llevó a escena en Roma, en Barcelona, en Madrid, en Bruselas y en París. Y cuando llegaron a España, como era más o menos bajarle la caña a Cristóbal Colón y a los españoles que llevaron todos los oros, las riquezas de nuestro continente, ocurrió lo contrario.
se acercaban y eran felicitados, y automáticamente cuando el cantante cantaba en guaraní, las traducciones salían en pantalla gigante, a los costados las traducciones en español. Y fue una experiencia muy linda, según comentaron ellos. Maravilla. Sí, eso es maravilloso, cómo el contar la historia, cómo el desarrollar, el dar a conocer justamente los instrumentos autóctonos a través de la literatura, a través de la poesía. O sea, si tenemos que imaginárnoslos, es que esa es la grandeza de nuestros pueblos. Cómo a un instrumento tan básico le van dando vida, le van dando, van creando nuevos instrumentos y luego van en sintonía con el propio lenguaje, con el propio sentido del humor del pueblo. Bueno, para ir finalizando, Pedro, eh, hemos hablado sobre tu obra, sobre esa multidisciplinaridad que tienes dentro de cada una de tus experiencias como poeta, como escritor, como investigador, escritor de ópera, director de óperas, de cine. ¿Nos podrías comentar cómo va la política cultural en el Paraguay? Bueno, realmente la política cultural no es tan buena en nuestro país. Como sabemos, la misma UNESCO pide un porcentaje invertir en la cultura y el arte, cosa que no ocurre en nuestro país. Tendemos el Fondo Nacional de las Artes y la Cultura, el FONDEC, la Secretaría Nacional de Cultura, que manejan un paupérrimo presupuesto con el cual prácticamente no se puede hacer nada. Es muy poco lo que pueden ayudar para ciertas publicaciones de libros, ciertos trabajos de investigaciones, algunas becas y algunos proyectos de festivales, de puesta en escena, etcétera, etcétera. Es muy poco el dinero que el gobierno invierte en la cultura y en el arte en nuestro país. Una gran lucha que tenemos. Y eso no solamente ocurre a nivel central, gobierno central, también ocurre a nivel de gobernaciones y a nivel municipal. Eh, Hay municipalidades que incluso en esta pandemia han recortado presupuesto y han dejado sin escuela de teatro, de música, de danza, eh, prácticamente nulo presupuesto para apoyar algún streaming, alguna puesta audiovisual, alguna publicación bibliográfica. Entonces estamos pasando muy mal presupuestariamente hablando en apoyo en nuestro país, tanto desde el gobierno central como también en los gobiernos departamentales y municipales. Esa es lastimosamente la triste realidad en nuestro país en lo que se refiere a arte y cultura. Bueno, también yo comprendo que los gobiernos a veces se sientan sobreabrumados con tanta gente activa que quiere ser apoyado, pero también digo que nosotros, por otra parte, los gestores culturales, las personas con iniciativas, contribuyen personalmente desde su ámbito privado como personas en justamente dar a conocer la cultura de su país, como es el caso tuyo. En el caso tuyo, el hecho de que estemos aquí conversando es un acercamiento directamente desde ti como creador, desde ti como gestor, y eso contribuye justamente a enriquecer tu país. Para nosotros es maravilloso poderte tener aquí, nuestra gratitud al departamento. ¿Nos podrías, hace un momento nos dijiste que se cometió un genocidio con las personas? ¿Por qué surge esto? ¿Es un aspecto de racismo? ¿Es un aspecto de colonización? ¿Es un aspecto de no apreciación de la cultura indígena? ¿Por qué surgen estos encuentros culturales? En Paraguay, Bueno, esta visión, diríamos, perpetuándose a través de los años, que fue comunicado de generación a generación, de abuelos a nietos, incluso muy perseguido. Fue prohibido hablar, por ejemplo, el guaraní después de la guerra de la Triple Alianza, que fue la guerra del 70, a cuyo final prácticamente fue un genocidio, casi toda la población falleció, quedaron 10.000 habitantes entre niños, jóvenes. Entonces,
entonces, el nuevo gobierno que se instaló después de esa guerra grande, estamos hablando del año 1870, prohibió la utilización del guaraní. El guaraní sirvió mucho durante la guerra de la Triple Alianza, igualmente durante la guerra del Chaco, en que se utilizaba en términos militares. Y durante gran parte de la guerra del 70, de 1870 hasta 1960 aproximadamente, antes de la penúltima Constitución Nacional, era mal vista la utilización de la lengua guaraní, era denigrante para muchos, incluso en las altas sociedades se prohibía y a las personas que hablaban se les decía guarango, hasta que eso tuvo, digamos, mucha fuerza, hubo mucha pelea y se consiguió insertar como idioma la Constitución del 60 y posteriormente la Constitución del 92 como un idioma oficial. Y ahora, bueno, está gozando de la mejor salud nuestro idioma guaraní. Bueno, lo de genocidio, estoy hablando un poco de lo que fue una guerra contra tres países vecinos, Brasil, Argentina y Uruguay. Estamos hablando del año 1865, en que, bueno, esto ya tendríamos que irnos ya a la parte histórica. Están varias versiones, pero bueno, la versión que más se acerca a la realidad, ¿verdad? Es que hubo una guerra y que estos países hermanos invadieron Paraguay, prácticamente aniquilaron a toda la población entre niños, jóvenes, mujeres, ancianos, y quedaron muy pocos habitantes en nuestro país. Y el gobierno que se implementó después de la guerra, y que era una especie de para nosotros, gobierno títere para los países beligerantes que vinieron y, bueno, hicieron la guerra, prohibieron la utilización del idioma guaraní. Entonces, era prohibido hablar el guaraní, sin embargo, eso se seguía hablando en, en, en los círculos familiares, y así se mantuvo por muchísimos años, por muchísimas décadas, hasta hoy en día que tenemos, diríamos, como un idioma oficial más dentro de nuestro país. Así como están las cosas, es el único país bilingüe, Paraguay, que tiene dos idiomas oficiales, el español y el guaraní con el mismo peso legal. Esa iniciativa y luego cómo se nacionaliza la lengua, cómo se decide transformar en una lengua nacional. Y luego, ¿cómo es esta transformación? Hay toda una historia de la utilización de la lengua guaraní de la época de la colonia. Hay principalmente de las reducciones jesuíticas, que fueron quienes más implementaron el guaraní para la catequización de los antiguos primitivos habitantes, los indígenas, hermanos indígenas, que vivían en las reducciones jesuíticas. Ellos tenían, por ejemplo, Biblias traducidas al guaraní por los mismos jesuitas, oraciones en guaraní, músicas de aquella época también cantadas en guaraní. Yo creo que gran parte de la preservación del idioma guaraní se debe a las reducciones jesuíticas, a la influencia de los jesuitas en la época colonial. Eso después ellos abandonaron sus reducciones y bueno, fueron a formar otras poblaciones, y así con esa costumbre y ya con el amor al idioma guaraní, que fue implementado en todas las reducciones, tanto de Paraguay, Argentina y Brasil y Bolivia inclusive, fueron preservando el idioma guaraní. Eso fue preservándose generación tras generación en los núcleos familiares y poblacionales. Pedro, una pregunta personal. ¿De dónde surge? Hemos visto que eres investigador, poeta, director de teatro, escribes obras. ¿De dónde surge esa multidisciplinaridad, esa pasión por las diferentes vertientes culturales? ¿Cómo surge lo uno, cuándo y cómo va creciendo, cómo te fue acercando uno a otro? Háblanos de eso, por favor. Bueno, realmente para mí es una bendición. Uno, en primer lugar, que esté trabajando y tenga el tiempo para mis pasiones, que esté trabajando en las cosas que me gustan. Por ejemplo, esté trabajando en una universidad o en varias universidades enseñando, investigando,
tener el tiempo para escribir poesías, para que esas poesías le pongan música, que escriba libros, que tenga tiempo para actuar en algunas películas, en obras de teatro, que tenga un tiempito para dirigir obras de teatro, tanto para universitarios como para los elencos independientes, y que esté en mi ciudad y con mi familia, viviendo en mi propia casa, es una bendición, es una pasión, y teniéndolo todo cerca, y tener la posibilidad de que incluso eso me reditúe también económicamente para que yo pueda mantener mi familia y pueda también invertir en mis pequeñas pasiones y hobbies que también como todo ser humano lo tengo, y principalmente la de viajar, conocer otros lugares, otras culturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es Latinoamérica en cada uno de sus países? Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido magnífico conversar contigo, conocer, enriquecernos de tu cultura. Ha sido un honor enorme tenerte aquí. Muchas gracias, doctora Inés. Muchas gracias también a la profesora Ángeles por la invitación, por el contacto, ¿verdad? Para poder estar en contacto con usted.